Hola, hola. A continuación tendremos una clase virtual de mantenimiento y equipos. Hoy vamos a ver el tema de principios de mantenimiento, parte 1. Vamos a abarcar todos los temas de las 5 S, mantenimiento, por qué fallan las máquinas, el ciclo de vida de una máquina, tipos de mantenimiento y su evolución, y lo que se conoce como TPM. Vamos a iniciar con las 5 S. Las 5 S se conoce como una metodología, un programa o una práctica de calidad inventada en el Japón. Se trata de el mantenimiento integral. Son 5 recomendaciones o 5 propuestas para lograr la calidad en el trabajo. Esto es base para todo programa de mantenimiento y toda empresa, independientemente de la labor que haces o incluso en tu propia casa, en tu cocina, en tu hogar. Es indispensable que las implementes. Entonces vamos a empezar. Las S vienen del idioma japonés y tenemos una traducción a su español, aunque algunos autores tienen algunas diferencias en algunas de las traducciones, pero en general la idea general se mantiene. Empezamos con la primera S, lo conocemos como clasificación, es decir, tener solo lo necesario cuando vas a trabajar. El segundo es la organización, mantener todo ordenado. No puedes tener en tu puesto de trabajo todas las herramientas y todos tus utensilios en desorden, porque esto también nos puede causar accidentes y nos puede causar retrasos en los tiempos de realización de los procesos o de las tareas que tengamos que hacer. La tercera es la limpieza. Es obvio, ¿no? En toda actividad que tengamos en nuestros lugares, no solo de trabajo, sino en donde vivimos, en donde pasamos nuestro tiempo, ya sea solos o con nuestra familia, pues qué bueno tener todo limpio. Y no puedes hablar tú de calidad o de mantenimiento cuando no hay limpieza. La cuarta S se refiere al bienestar personal. Específicamente, hablar de salud física y mental. No puedes pensar en tener un buen ambiente laboral cuando de pronto sufres de demasiado estrés en el trabajo o simplemente estás enfermo y no puedes realizar tu tarea de la mejor manera. La quinta S es la disciplina. Esta es supremamente importante porque a veces muchos accidentes o fallas en los procesos se generan por desconocer o por no seguir ni acatar las normas y procedimientos que se establecen en una empresa. Entonces, estas son las 5 S que debemos aplicar no solo, vuelvo y lo digo, no solo en el trabajo, sino también en nuestra propia vida. Ahora, vamos a hablar del mantenimiento. ¿Qué es propiamente el mantenimiento? Es un conjunto de acciones. Si lo observan, no es una sola acción, es todo un conjunto de acciones cuyo objetivo es que mantener una máquina, un artículo, algún objeto en buen estado o pues ya sea previniendo que vengan algunas fallas o corrigiendo si ya las tiene. Y esto para hacer que este equipo, este objeto, cumpla con esa función para el que fue diseñado. Pero pues lamentablemente ocurre que las máquinas fallan. La pregunta es ¿por qué fallan? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Hay varias razones. Primero, puede ser porque la máquina no se está utilizando de la forma correcta. Ya sea que la empresa la haya adquirido para una función diferente para lo que fue diseñada. También puede ser que no tiene la capacidad adecuada o simplemente porque los operarios no la saben utilizar o la usan para lo que no se debe usar. Otra razón por las cuales falla una máquina es porque
se presentan fallas en su estructura, en las conexiones, los cables. De pronto, si son máquinas que tienen partes móviles, ellas requieren lubricación y mucha gente no está atento a estas indicaciones de pronto de los fabricantes, ¿no? De estarlos lubricando, echarle aceite o limpiarlas, o simplemente puede ser algún defecto de fábrica, también suele ocurrir. Falta de entrenamiento, esa es una de las más grandes causas. Es algo parecido a lo que ya dijimos, cuando los operarios no saben operar las máquinas o no fueron capacitados adecuadamente. Entonces ellos no tienen en cuenta todas las normas de seguridad o los procedimientos que se deben seguir. Peor aún, una máquina puede estar presentando alguna falla, puede estar indicando alguna alarma, algún bombillito que se le prendió, pero como no tenemos la capacitación no sabemos y no podemos reaccionar a tiempo, por lo cual algo que se pudo haber prevenido se convierte en una falla a veces que lleva a la pérdida total del equipo o incluso hasta accidentes. Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta cuando hablamos de mantenimiento. Primero se tiene que entender cómo se diseñó la máquina. Hay muchas máquinas, por ejemplo, que de pronto no hacen lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, queremos que este equipo congele a tantos grados bajo cero y lo compramos pensando que nos va a servir para eso y pensamos que está dañado porque no congela y resulta que no era un congelador. En el manual o en las especificaciones decía que no era para congelar o que para que congelara tendríamos que mover cierto botón o programar cierto comando, y como no lo hemos programado, no sabemos qué se debe hacer, pues el equipo no va a congelar y vamos a creer que el equipo está dañado. Entonces es importantísimo saber cómo funciona la máquina y para qué fue diseñada, qué características especiales o funciones especiales tiene. También es muy importante saber por qué una máquina falla desde el principio de su ciclo de vida. ¿Esto qué quiere decir? Una máquina nueva no debería fallar, ¿no? Si la estás usando correctamente, o a menos que tenga un defecto de fábrica, se supone que una máquina comienza a fallar ya después de cierto tiempo de uso, entonces no es normal que falle desde el principio. Si no es un defecto de fábrica, tendríamos que empezar a investigar por qué está fallando tan rápido. Y también es importante identificar cuánto cuestan las fallas de los equipos. Es decir, si es por ejemplo, una panadería y todos los días se produce pan, se me dañó el horno, ¿cuánto tiempo me demoro cambiando el horno o arreglándolo y cuántos días dejo de producir pan porque el horno está dañado? ¿Y cuánto me cuesta la empresa o cuánto dinero dejo de recibir o cuánto dinero pierdo porque tengo el horno dañado? Entonces es muy importante también identificar los costos asociados a las fallas de las máquinas. No solo cuánto me vale el arreglo de la máquina, sino cuánto estoy dejando de recibir por cada hora o por cada día que esa máquina esté sin funcionar. Bien, vamos a hablar del ciclo de vida de una máquina. Podemos observar que en términos generales, una máquina tiene diferentes etapas desde que la crean hasta que se destruye y ya termina su función. Entonces, lo primero que ocurre pues es hay un equipo de diseño. Se imaginan la máquina cómo va a ser, qué forma va a tener, para qué me va a servir, cuánto peso va a aguantar o qué funcionalidades va a tener. Ya en la fábrica la crean, o sea, la ensamblan, luego se programa. ¿Esto qué significa? Hoy en día muchas o casi todas las máquinas son electrónicas o tienen comandos electrónicos, entonces requieren no solamente la parte física sino que también
requieren software o programas especiales para que funcione correctamente. Se alimenta, ¿qué quiere decir? Simplemente cuando ya la compramos, ya la tenemos en nuestro sitio de trabajo, pues vamos a tener que conectarla, dependiendo de cómo funcione, necesitará de pronto electricidad o de pronto gas, agua, en fin, lo que ella requiera para funcionar. Entonces ya comienza la máquina a producir, ya empieza a representar valor en nuestra cadena productiva, en la empresa o donde la tengamos. Con el tiempo, pues estas máquinas se van desactualizando. Si tienen sistema o si tienen programas, periódicamente habrá que irles actualizando el programa, o de pronto la empresa fabricante saca al mercado algún accesorio nuevo, en fin, entonces hay que estarla actualizando. Después de un tiempo es normal que empiece a presentar fallas, ya puede ser por desgaste, por defectos de fábrica, por mala utilización o por falta de mantenimiento. Cuando se presentan ya las fallas, entonces viene lo que es el mantenimiento del equipo, aunque aquí vale la pena aclarar que la idea es hacer un mantenimiento también antes de que ocurra la falla. ¿Listo? Entonces, con fallas o sin fallas, pues va a llegar un momento en que necesitamos hacerle un mantenimiento. Si es una falla muy grave, pues muy probablemente la arreglamos y pues va a durar un poco más, pero después de muchas veces de reparar o dependiendo del tipo de falla, va a llegar un momento en que definitivamente la máquina comienza a deteriorarse, ya sea, vuelvo y digo, por las fallas o por falta de un buen uso o simplemente porque ya ha cumplido su ciclo de vida. Por ejemplo, puede ser que esté diseñada para trabajar por 5 años o por 10 años o 2 años y ya la máquina cumplió ese tiempo de trabajo, por lo cual ya queda la disposición final, que sería eliminar el equipo. En la gran mayoría de veces se convierte en chatarra. Entonces todo este es el ciclo de vida del equipo desde que se diseña hasta que ya se desecha nuevamente. Vamos a hablar ahora de los diferentes tipos de mantenimiento que existen. Aquí hay que aclarar que hay muchos tipos de mantenimiento dependiendo del autor o de la persona que escribe cierto libro o cierto comentario. Diferentes autores pueden identificar diferentes tipos de mantenimiento. Por ahora les voy a mencionar los 5 más importantes. Tenemos mantenimiento predictivo, que significa detectar la falla mucho antes de que suceda. Es decir, yo me doy cuenta que cierta pieza está como muy suelta o simplemente este predictivo es más que se hace con unos equipos muy específicos, unas mediciones de cosas que de pronto no las puedes ver a simple vista, ¿no? Sino que ya con ciertos análisis se logra saber que en tanto tiempo es probable que algo falle, aunque en este momento todavía no falle ni se presente ninguna anomalía. Tenemos ahora el mantenimiento preventivo, que esto sí es detectar la falla en su fase inicial y nos permite corregir las fallas en su momento oportuno. Aquí sí es, por ejemplo, cuando veo alguna piecita suelta, que aunque la máquina sigue funcionando bien, si la dejo así, pues va a generar falla. Entonces, corrijo la falla en su momento inicial. Tengo el mantenimiento correctivo, que ya consiste en solucionar fallas cuando se presentan. La idea es no tener que llegar a este, sino que en los dos anteriores yo pueda prevenir, evitar que se presente la falla, pero si ya no lo logré, pues ya tendré que corregirla, entonces se convierte en mantenimiento correctivo. Viene otro mantenimiento que es el autónomo, o conocido como MBO, mantenimiento basado en operario. Este es el más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ya la labor del mantenimiento de un equipo no depende solo del técnico, sino depende
inicialmente y principalmente de la persona que utiliza el equipo. Es decir, si ustedes van a estar operando con los hornos, las neveras, las batidoras, pues ustedes son responsables en primera instancia del mantenimiento de esos equipos que están utilizando, así ustedes no sean técnicas ni sean ingenieras, pero sí tienen un alto grado de responsabilidad. Y ya más adelante veremos por qué y cómo funciona. Ahora ya se maneja el término mantenimiento sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque ya no es algo que se dañó y se arregló, sino que ya el mantenimiento abarca muchas más cosas, abarca toda una cantidad de procesos, de planeación, de cronogramas, que todo eso se convierte en un plan, ¿no? Entonces, por una serie de actividades, decisiones, recursos, entonces por eso se llama mantenimiento sistemático.